Una gran parte del curso Matemáticas 3, que forma parte del Bachillerato General en México, está destinado a temas de geometría analítica y en particular a las curvas cónicas. La propuesta que hacemos en este video surge de una actividad que en algún momento uno de mis profesores, el profesor Francisco Struck, nos sugirió en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y a partir de allí ha sido una actividad que ha rondado mi cabeza y que en este video quiero compartirles proponiéndola como una serie de actividades que pueden realizarse tanto con trabajo manual como haciendo uso de GeoGebra para transmitir a los estudiantes la idea del lugar geométrico que ocupan las curvas cónicas. Normalmente hablamos del lugar geométrico como las características que cumplen todos los puntos que van formando nuestras figuras geométricas, las cónicas, en el plano cartesiano. Muchas veces nos valemos de a lo mejor algún dibujo, algún dispositivo, en el caso de la elipse, cuando marcamos en una tabla dos puntos, dos clavitos, y usamos un cordel para señalar cómo es que se construye la elipse. Pero pues nos queda la zozobra como profesores de poder usar algún dispositivo que nos ayude a transmitir esa misma idea usando material físico, ¿no? Para que los muchachos manipulen ahí los conceptos. El ver las cónicas como cáusticas, uno puede ofrecer una oportunidad al estudiante de descubrir las figuras que se van construyendo, al mismo tiempo que planteamos en la clase y preguntamos por qué se están construyendo esas curvas. El objetivo de la actividad es mostrarles a los muchachos, a los que les damos clase, que las curvas cónicas se pueden ver como resultado del movimiento de una serie de líneas tangentes, a eso es a lo que se le conoce como las cáusticas. Hasta este momento, antes de presentar la actividad, damos por supuesto que ya hemos trabajado con los estudiantes ejemplos de círculos, elipses, parábolas e hipérbolas y que los relacionamos con esos cortes que se pueden observar en el cono. En el caso particular de la hipérbola se necesitan dos conos, pero bueno, seguramente ya todos tenemos conocimiento de ello. Y pues la actividad de señalar que nosotros podemos dibujar esas curvas a partir de doblado de papel. ¿Qué son las curvas cáusticas? ¿Cómo se pueden generar? ¿Cómo se ven? Vamos a partir de los principios geométricos que definen a cada una de las cónicas. En esa animación nosotros podemos ver un punto de color rojo que se está moviendo alrededor de esos dos puntos negros que son los focos de la elipse. Todos conocemos el principio geométrico que rige la elipse. Esos puntos cumplen con la propiedad de que la suma de distancias es una constante, la suma de distancias a los dos focos. Entonces yo quiero construir esas curvas como cáusticas. La idea es generar un montón de líneas tangentes que finalmente me dejen ver la curva cónica, y la idea va a ser más o menos como se muestra en este GIF que tenemos ahí a la derecha, de donde se ven las líneas de color azul morado. Queremos buscar la manera de ir moviendo una serie de tangentes, como se está mostrando allí, para que se puedan construir las curvas cónicas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para empezar, necesitamos el siguiente material. Vamos a necesitar una hoja de papel albanene o papel cebolla, que se le conoce aquí en México. También se conoce como papel encerado. En realidad es un papel que tiene, esa es su única gracia, ¿verdad? Que tiene cera. Y de manera que cuando yo hago un doblez con ese papel, el doblez queda muy marcado, queda marcado de color blanco. Vamos a trazar un círculo dentro de cada uno de las piezas de papel, normalmente son de tamaño carta, y el procedimiento del doblado del papel va a cumplir con ciertas propiedades para que yo pueda construir las curvas cónicas. Normalmente vamos a estar utilizando hojas de tamaño carta. Para la construcción, cada que se la solicitemos a los estudiantes, vamos a tratar de que los estudiantes no sepan de qué figura se trata, sino simplemente vamos a señalarles cuál es el procedimiento a seguir. En el caso de la parábola, que no vamos a decir nada a los estudiantes de que es una parábola,
vamos a utilizar la hoja de la siguiente manera. Señalo alguna de las orillas de la hoja, en este caso yo señalé la orilla más corta. También por supuesto puede hacerse señalando la orilla más larga, pero la parábola va a quedar un poco más estirada, digamos. Entonces señalo la orilla más corta de la hoja, esta línea va a fungir como la recta directriz, y marco un punto que va a fungir como el foco, procurando que no esté muy lejos de la orilla. Esto para que se alcance a apreciar la parábola en todo el dibujo que yo voy a realizar. Entonces, esta es la directriz, este es el foco, y ustedes recordarán que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de este foco que de esta recta directriz. Entonces, ¿cómo voy a proceder al doblez? Cada uno de los dobleces que voy a hacer, en este caso yo ya marqué 2 dobleces de antemano. El doblez va a realizarse de la siguiente manera. Voy a hacer coincidir la línea de color verde, que es la directriz, con el foco. Voy a marcar el doblez, que en el papel encerado se va a ver muy bien el doblez. Y voy a desdoblar y entonces ya habré marcado una línea. Lo mismo voy a hacer con cualquier otra región de la recta directriz. Vean ustedes que cuando yo hago este doblez, este punto de la recta directriz, que sería más o menos como este, es el que estoy haciendo coincidir con el foco. Entonces puedo hacer coincidir cualquier parte de la recta directriz con el foco. En el caso de que yo haga un doblez por aquí, voy a tener este punto coincidiendo con el foco. Para dibujar la elipse, de igual manera no voy a señalarle a mis estudiantes que se va a obtener una elipse, sino quisiera yo que ellos lo descubran por sí mismos. Voy a dibujar una circunferencia y voy a marcar un punto más o menos cercano a la orilla, que quede un poco más cercano a la orilla que del centro. En este caso quizás por la perspectiva se ve más o menos en medio, pero entre más cercano quede a la circunferencia, mejor se va a observar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? En este caso, y esta es una de las razones por las que pedimos el papel encerado es transparente, es translúcido. Entonces, en este caso voy a doblar de manera que la circunferencia coincida con el punto del foco. Aquí no se puede apreciar muy bien porque el papel no es transparente, pero desde luego vamos a hacer coincidir el círculo con el foco, la circunferencia con el foco. Y así puedo yo hacer muchos dobleces. Puedo hacer coincidir cualquier parte del círculo con el foco, cualquiera de estos puntos, este punto con el foco, este punto con el foco, este punto con el foco, etc. Entonces voy a generar un montón de líneas que van a ser las líneas tangentes a la elipse y va a poder apreciarse la elipse. El caso de la hipérbola, voy a dibujar una circunferencia. Como ustedes pueden ver, la circunferencia es un poco menor a la circunferencia que dibujé en el caso de la elipse. En el caso de la elipse lo dibujé más grande. Ahorita vamos a decir por qué. Y también voy a marcar el foco, pero este foco en este caso va a ser un punto en el exterior de la circunferencia. Los dobleces los voy a realizar de la misma manera. Aquí tengo un doblez marcado que me está señalando que cuando yo hago el doblez, uno de los puntos coincide con el foco. Es decir, si me fijo más o menos, este punto fue el que hice coincidir con el foco. Este otro doblez me muestra que el foco está coincidiendo con esta parte de la circunferencia. Entonces, todos estos puntos, voy recorriendo puntos, voy eligiendo puntos, regiones de la circunferencia que vayan a coincidir con el punto F, y lo mismo puedo hacer con esta otra parte. ¿Ok? El resultado va a ser el siguiente. Vamos hablando en orden. Aquí tengo la hoja de papel albanene y ustedes pueden observar cómo los dobleces, que son líneas rectas, están señalando la parábola. En este caso el foco yo lo dibujé un poquito más pequeño para que pudiera ser un poco más preciso el dibujo. Y la parábola se está observando como una cáustica, más o menos como vimos en la animación. Aquí tengo el dibujo de la elipse. Se puede observar también la circunferencia que les decía y uno de los puntos, el punto que fungió como el foco. Y otra de las características interesantes es que el centro de la circunferencia también va a fungir como otro foco. ¿Okay? Entonces, la idea de que el foco estuviera cerca, el punto que yo marqué estuviera más cerca de la circunferencia, es para que la idea de que el foco
esté más o menos cerca de la circunferencia es para que el dibujo nos quede, que se pueda apreciar. La idea por la que solicitamos que el foco quede más o menos cerca de la circunferencia es para que se pueda apreciar una elipse con una excentricidad que nos permita dibujarla, que nos permita distinguir que es una elipse. Entre más cerca yo la deje del centro, desde luego, me va a formar una elipse un poco más parecida a una circunferencia. Entonces, en algunos casos, cuando se les pide a los muchachos que hagan este tipo de actividades, pues no es tan fácil convencerlos de que lo que les quedó fue una elipse, porque se parece mucho a una circunferencia aquí por dentro. ¿Okay? En el caso de la hipérbola, aquí tengo la circunferencia, tengo el punto que fue señalado como foco, y el centro de la circunferencia va a ser el otro foco que me hacía falta. Aquí puedo ver las líneas tangentes, aquí estoy viendo una de las ramas de la hipérbola y aquí veo la otra rama. Esa es la gracia de usar el papel encerado, que nos permite ver más o menos bien los dibujos. Entonces es momento de hablar de los principios geométricos que permiten construir estas curvas a través de cáusticas. Y podemos solicitarles a nuestros estudiantes que señalen uno de los dobleces que ellos quieran. En este caso quiero ver cuál es el principio que rige a la parábola. Y pues como las distancias a las rectas las medimos a través de las perpendiculares, pues vamos a dibujar una perpendicular a esta orilla que fue parte de la recta directriz y que pase por el punto F. Entonces, si lo vemos de esta manera, yo podría dibujar una recta perpendicular. Vamos a señalarla así, permítanme señalarla de esa manera. Aprovechando que el papel es transparente, voy a señalarla del otro lado. Y entonces observen ustedes lo que sucede. Cuando desdoblo, tengo una distancia alfa que sigue siendo igual a esta distancia alfa. Lo que en realidad se está haciendo entonces, cada que yo hago un doblez, es marcar una línea que contiene un punto de la parábola. Pues sí, básicamente ese es el principio de las cáusticas. Cada línea tangente contiene un punto de la parábola. Y entonces si yo voy cambiando la tangente, pues definitivamente voy a tener un punto adicional de la parábola. Por eso es que podemos construir la parábola de esta manera. En el caso de la elipse, el principio geométrico se va a poder ver si yo trazo uno de los radios de la circunferencia. En este caso estoy trazando este radio, estoy uniendo este punto con esta orilla y voy a hacer coincidir esta orilla con el foco. Desde luego, este doblez seguramente ya lo habré tenido como parte de los dobleces que generaron a la elipse. Y voy a marcar este punto donde se observa el cambio del radio. Fíjense, el hecho de que yo pueda tener este punto aquí, este punto cumple con la propiedad de que la suma de distancias a este foco y a este foco, o sea, esto que estamos obteniendo aquí, es precisamente un radio. Y como el radio se mantiene constante para la circunferencia, pues el valor del radio va a ser precisamente la cantidad que se va a mantener constante cuando hago yo la suma de las distancias. Precisamente es la suma de las distancias el radio. Si marcamos otro radio, señalando un punto diferente, este punto de aquí, entonces al hacer el doblez y marcarlo, de nueva cuenta vamos a obtener otro punto que yo puedo marcar aquí de color rojo, y este otro punto también va a formar parte de la elipse, de la misma manera en que este formaba parte de la elipse. Y ustedes pueden ver que la suma de distancias a los focos, que en este caso sería representada aquí por este segmento rojo más este otro segmento, que es la misma distancia de aquí para acá, se va a mantener constante. ¿Ok? Es el principio que me permite dibujar la elipse. Para poder observar el principio que rige a la hipérbola, cuando hacemos un doblez y hacemos coincidir el foco con la circunferencia, vamos a marcar la línea que une los puntos del centro con el foco, que finalmente son los dos focos. Al unir estas dos líneas y prolongarlas, vamos a marcar este punto de aquí. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque, bueno, observen ustedes que esta distancia, que le llamamos alfa, va a ser la misma tanto ahí donde la estamos dibujando como aquí, ¿verdad? Entonces las dos distancias alfa, estas distancias son la misma. Y vean ustedes,
la distancia más grande, si podemos llamarle beta, por ejemplo, la distancia entre el punto de la hipérbola y uno de los focos es beta. Si le restamos la distancia alfa, que es la otra distancia al otro foco, resulta ser esta distancia de aquí. Pero esa distancia es precisamente el radio, que de la misma manera se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, ese es el principio que rige a la hipérbola. Y por eso es posible dibujar una hipérbola usando estos artilugios. Y es así entonces que lo que sucede con el doblez de las hojas puede ser emulado usando GeoGebra. La recta directriz aquí está marcada de color verde, el foco también está marcado de color verde, el doblez está marcado a través de esta línea y entonces el punto que yo elegí de la directriz cuando hago el doblez, digamos que hago coincidir este punto que dice muéveme con el foco a través del doblez, y es que yo voy a obtener este punto de la parábola. Entonces, si movemos con detenimiento este punto, aquí acabamos de hacer las cosas con GeoGebra, vamos a ir teniendo ese comportamiento. Entonces aquí podemos ver que cada uno de los dobleces va conteniendo precisamente un punto de la parábola. En el caso de la elipse también podemos hacer algo similar. Aquí está marcado un foco, que es el punto que yo marqué en el papel, lo mismo que la circunferencia que tenemos aquí con una línea punteada, y aquí está señalado el centro de la circunferencia que va a fungir como el segundo foco. Este radio es el que yo había marcado de inicio en el video anterior, en la sección anterior de este video, y este punto que ya forma parte de la elipse es donde yo puedo reemplazar este segmento por este segmento para hablar de un radio. ¿Ok? Entonces el puntito que dice muéveme me va a permitir ir teniendo cada vez una línea tangente, y el punto de tangencia es precisamente el punto que yo estoy poniendo de color verde. Vamos haciéndolo con calma. Y entonces lo que yo había observado en el papel, ahora puedo observarlo a través de GeoGebra. Y finalmente en el caso de la hipérbola, estamos teniendo los mismos elementos que pudimos ver en el papel. Aquí tenemos la circunferencia, su centro marcado, el otro foco que es un punto exterior a la circunferencia, y este otro punto de control que va a contener a un punto de la hipérbola. La recta tangente en este caso es esta línea que finalmente es una mediatriz de este segmento, del punto que une el foco con la coincidencia del foco con el círculo. Aquí marcamos el punto medio para dibujar esta línea, porque finalmente cada que hacemos un doblez, el segmento que une el punto del círculo con el foco es perpendicular a esta línea que representa el doblez. Entonces nuestro punto de control sigue siendo este punto que dice muéveme, porque son las elecciones posibles que yo tengo para hacer cómo hago coincidir el foco con la circunferencia. Entonces cuando voy haciendo coincidir el foco con esta parte izquierda de la circunferencia, voy obteniendo una rama de la hipérbola, y de nueva cuenta debemos de ser muy cuidadosos en la manera de mover los puntos para que se pueda apreciar el rastro de los puntos de tangencia y tener una hipérbola más o menos marcada. Y es con estas actividades que se propone abordar los conceptos del lugar geométrico de las cónicas con nuestros muchachos. Como podrán observar, las actividades incluyen tanto un trabajo manual como un trabajo virtual que nos va a permitir hacer uso de las herramientas tecnológicas, sin en detrimento del trabajo manual, que desde luego nos provee de experiencias diferentes. Esperamos que estas propuestas de actividades hayan sido de su agrado, o al menos les parezcan interesantes, les parezca una propuesta útil, una propuesta que puede implementarse en sus aulas. Y desde luego estamos atentos a sus comentarios, las sugerencias, las cosas en las que les hizo pensar este video, y agradecemos su atención de antemano.